Buenas, bienvenido a otro punto crítico. Hoy día nos encontramos con un nuevo panelista, con Francisco del Mar, y nuevamente con Javiera. Buenas tardes a los dos, si se quieren presentar brevemente. Bueno, mi nombre es Francisco del Mar, estudio ingeniería, voy en segundo año. El año pasado fui delegado generacional y este año fui reelecto para el cargo. Bueno, gracias Francisco y aquí Javiera nuevamente acompañándome. Hola. Hoy día vamos a hablar un tema que es un tema que nos compete a todos, tanto a los panelistas como a ustedes, que es el tema de los abusos de profesores. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Recientemente apareció la historia de un abuso de profesor, un abuso casi, yo diría, sexual, de parte de un profesor de historia hacia una alumna de la misma facultad de la Universidad de Chile. Profesores involucrados, profesores de renombre dentro de su rubro. Y la historia comienza más o menos en marzo del año pasado, cuando la alumna comienza a trabajar con el profesor para trabajar en el estudio. Y bueno, lo que le indica, lo más llamativo es que el profesor le indica que para este estudio ella no podía pololear porque se iba a desconcentrar de los estudios. Y bueno, la historia termina trágicamente cuando este profesor empieza un poco, explota, cuando se entera de que esta alumna está pololeando, y sucede una serie de eventos y acciones que corresponden no a una conducta normal y podría categorizarse como entre abuso o acoso. Esta historia, se empieza a hacer algún proceso en la Universidad de Chile y esta alumna se entera nuevamente que hace unas par de semanas atrás este profesor va a la facultad a dictar una clase y por lo tanto decide hacer público lo que sucedió. Gracias a esto, distintas alumnas y alumnos han salido a contar sus experiencias con este profesor y otros profesores, y nos surge la duda, y es algo que nos compete a todos, ¿hasta qué punto un profesor tiene poder? ¿Qué se vamos a considerar por abuso un profesor a nivel general? Abuso de poder, abuso sexual. Y el segundo punto, que es ¿qué consideramos como abuso o acoso sexual por un profesor? Explicándome, claramente el contacto físico es algo que todos tenemos claro que es un tipo de acoso o abuso, pero que algún alumno o algún alumno le digan, están hermosos, tienes ojos bonitos, ¿consideramos eso un abuso o un acoso? Bueno, ese es el tema de hoy en día, un tema importante y un tema que muchas veces no se ha hablado, pero que es un tema que ya lleva varias décadas dentro de los temas del ambiente universitario y de la misma universidad. Le abro ya las palabras a los dos panelistas para que empiecen a dar sus opiniones y puedan contextualizar un poco más el problema. Bueno, esto surge a partir de la declaración que hace pública esta alumna en contra de este profesor, y se suman a ella dos alumnas más que también quieren entregar su versión y que incluyen a este profesor y también a otros profesores de la misma facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, y también incluye al que era en ese momento director de Humanidades, que finalmente presentó la renuncia por motivos muy distintos a los que había sido anunciado. ¿Qué más acotar el caso? Bueno, esta niña había tenido clases con este profesor, con Fernando Ramírez, y se llevaron muy bien porque él al parecer es muy carismático y decidió tomar otro ramo con él. Empezaron a ver como, mejor feeling, empezaron a conversar, se llevaban muy bien, y ella le mandaba, por ejemplo, mails preguntándole por un trabajo y él respondía que porque era tan fría, que tenía envidia de su pololo que en ese momento tenía esta niña, que Claro. que fuese más cariñosa. Después ella decidió hacer una investigación con él, empezar a trabajar como ayudante, y después en unos paseos para una salida de terreno para el Colegio San Ignacio del Bosque. Y ahí fue cuando él exigió que no podía estar pololeando porque se podía desconcentrar de su trabajo. Y si ella no le respondía a los mensajes, se enojaba. Era una relación de pololos como más o menos tóxica, sin en realidad tener como una relación en realidad. Claro. A mí lo que me llama la atención de este caso es como el conflicto de intereses en el caso del sumario, porque se habla que, uno de los que está acusado, uno de los profesores que se le ha hecho acusaciones, es también ahora director, y renunció como director, sí. Y también se habla de que una de las profesoras que lleva a cabo este proceso era amiga o era muy cercana al profesor que estaba acusado. Entonces, salta a la duda, si estamos haciendo algún tipo de sumario, algún tipo de procedimiento para encontrar al culpable, resulta
extraño que la Universidad de Chile haya puesto, o resulta incluso inaceptable a nivel general, que se ponga a alguien que tenga un conflicto de interés con la persona involucrada al final y al cabo, porque se da una visión sesgada del tema, yo siento. O sea, si claramente esta profesora es amiga o tiene una relación relativamente buena con un profesor y tú ves que lo estás acusando, uno no piensa sobre un cercano que se le haya abusado. O sea, que es el abusador o que lo hizo. Entonces, yo creo que acá hay un problema de conflicto de intereses en las personas involucradas. Sí, evidentemente. O sea, yo creo que es inaceptable que las personas que lleven este proceso de sumario sean personas que sean cercanas a los involucrados, ya que eso no permite que la investigación se produzca de manera correcta y eso obviamente produce vicios en la investigación y evidentemente va a hacer que se favorezca mucho más al profesor que está siendo investigado, evidentemente, y además es reconocido por los mismos alumnos y el entorno de él que los profesores involucrados son profesores de renombre y que tienen una cierta autoridad dentro de la facultad y eso los lleva a que muchas de las personas como que tengan un cierto como temor o también como un respeto pero en el mal sentido de la palabra, a decir como chuta, no me puedo meter con este profesor porque esto evidentemente me puede traer consecuencias a mí. Claro, como consecuencias académicas, Exacto. consecuencias a futuro, en lo que voy a trabajar, si me quiero dedicar a la investigación, porque eran muy importantes los profesores, al parecer, o cómo ellos se describían y como que manejaban a estas alumnas psicológicamente diciéndole que, no sé, yo soy muy bacán y casi que te voy a destruir si es que... Exacto, ese es uno de los problemas que se da aquí. Después, por ejemplo, sale en el reportaje un testimonio de una alumna colombiana que viene acá a Chile a hacer su estudio y siente que al final este profesor León le hacía comentarios promiscuos dentro de la misma sala de clase con el resto de sus compañeros. Y ella finalmente sentía que el mérito de estar ahí no era de ella, sino que era porque el profesor prácticamente le estaba haciendo un favor a ella como teniéndola en la sala. Claro. Entonces prácticamente está denigrando a la persona y haciéndole sentir que es menos, que yo creo que es como el objetivo que tienen las personas que producen como, que usan como esa herramienta de tener como más poder, que lo que buscan finalmente es disminuir a la otra persona y hacerla sentir menos. Lo que me sucede a mí con esto es que yo siento que si uno viene a la universidad, viene a un ambiente académico. No viene a un ambiente, por ejemplo, obviamente uno, claro, si es joven, qué sé yo, se arregla. Si eso es algo que es inevitable, alguien se arregla y uno trata de ir por lo menos para mostrarse bien, para no estar desaliñado. Pero yo encuentro que es bastante desagradable, incluso tal vez no cosas tan directas, sino como, te ves muy bonito hoy día. O que te hiciste en el pelo, te queda muy bien. Y viniendo un compañero, yo creo que no hay tanto problema. Pero cuando viene un profesor, ese sentimiento de, no sé, entre que él está como en un poder, en una situación superior, tú no le puedes decir mucho porque es un profesor, también, es un profesor, tú vas a aprender de él, vas a un ambiente serio, académico, no vas a, qué sé yo, a coquetearle al profesor. Entonces, yo siento que eso también, por lo menos a opinión personal, no en análisis, es desagradable. Yo siento que eso es muy desagradable, que realmente se invisibiliza mucho, porque es muy aceptado en la sociedad chilena, siento yo, que el que te digan que estás muy bonita o que esto, lo otro, que te hiciste hoy día, te hiciste muy bien, es algo normal. Pero yo vengo a trabajar acá, yo vengo a estudiar. No vengo a buscar marido, no vengo a una fiesta. Y el problema es, ¿qué hacemos en la UC? Porque, a ver, esto sucedió en la Chile. No sabemos si está sucediendo en la Católica. Tal vez salga alguna alumna o si ha sucedido. Nosotros ya sabemos que la universidad es un poco más oscura para algunos procesos y estas cosas de repente no se van a conocer tanto. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos en los... Por ejemplo, si una alumna llega con algún tipo de acusación a algún profesor, vamos a presumir la inocencia del profesor inmediatamente, por lo tanto no lo vamos a desvincular, vamos a desvincularlo y empezar el proceso de investigación, o vamos a hacer un proceso de investigación y vemos qué hacemos con a ver si los desvinculamos o lo dejamos hacer clases. Y eso es lo que yo no tengo tan claro cómo lo hace la UC. No sé qué opinan ustedes al respecto. Yo tampoco tengo claro qué es lo que haría la UC, pero sí tengo claro qué es lo que me gustaría que hiciera la UC. Primero que todo, yo creo que el primer paso es desvincular al profesor o tener alguna reunión donde se pueda conversar con él. Si es que se cree, empezar un proceso de investigación y en ese proceso de investigación, si es que vas viendo que en realidad hay certezas y aparecen más testimonios, y por otro lado darle la confianza a los alumnos, un círculo de confianza donde se puedan decir la verdad, puedan contar sus experiencias. Si este proceso está diciendo que si hubo abuso, si hubo acoso,
desvincular totalmente al profesor y seguir con un proceso legal, quizás, si es que es un tipo de abuso más fuerte o un tipo de acoso más fuerte. Y si no, que netamente el profesor no puede hacer clases dentro de la católica. Pero no solamente veo acoso sexual, lo que decía antes, abuso de poder de los profesores. O sea, ha pasado más de alguna vez que te dicen, no, es que tú ya soy profesor y tú estás mal porque eres un estudiante. Eso es claramente un abuso de poder, por muy buen argumento que de repente uno tenga. Yo creo que más el lado humanista, no sé cómo será en el lado... No, en el lado ingenieril también. O sea, también pasa que los profesores son los profesores y nosotros no tenemos mucho que decir. Igual yo considero que el acusar a un profesor de como estar ejerciendo de manera abusiva como el poder que tiene, igual es una acusación muy delicada. Entonces yo creo que primero yo considero que es más correcto tal vez buscar una solución de poder mantener a ese profesor y al alumno involucrado en forma separada, tal vez cambiar a la alumna de sección para que no se tope mientras se hace una investigación. Y si salen más testimonios sobre esto y todo, hacer el proceso un poco más riguroso, tal vez desvincular al profesor de la sección o que simplemente no pueda ejercer cátedras durante el tiempo en que se esté haciendo la investigación. Yo creo que eso es una opinión, o sea, es algo muy bueno. O sea, el hecho de que mientras se está haciendo el proceso no se le permite a ese profesor estar dando cátedra, porque de alguna otra forma yo creo que uno evita el mal menor, y al evitar el mal menor, o sea, me explico, es que, perdón, estaba como pensando la idea, porque me llamó la atención tu comentario. Cuando uno, claro, yo creo que es mejor desvincular inmediatamente al profesor y que no haga cátedra, en caso de que si hubo un abuso, no se hizo ningún daño, por ejemplo, pero que si hubo un abuso y efectivamente el profesor estuvo dando cátedra, se evitó ese daño. Pero en caso de que, por ejemplo, el profesor en verdad no hubo un abuso, esto fue una acusación falsa, si bien, el profesor puede no haber dado cátedra, tampoco se hizo ningún daño en ninguna de las partes. Tal vez, lo otro que yo tendría cuidado es cómo hacerlo que tan público sea esto. Porque también pienso en el caso, imagínense un abuso, no sé, algún alumno se enojó con él porque el profesor decidió rajarlo con un 3. Y yo decido acusarlo, porque yo sé que ese profesor tiene mala reputación. Le trato de hacer una emboscada y al Claro. profesor y me pongo de acuerdo con otras personas y claro, está la posibilidad, bueno, pero como casi todas las cosas de la vida está la posibilidad de buscarle como la parte mala y de cagarse a alguien de alguna otra manera. O sea, de todas las formas y en todos los casos podía hacerlo. Entonces a mí me gustó mucho tu posición ahí, Francisco, como de, a ver, si vamos a acusar a un profesor, desvinculémoslo. Pero el problema es qué tan público hacemos la desvinculación del profesor. Porque claramente que un profesor pare a dar las clases es llamativo. Entonces, ¿qué pasa si la acusación es falsa? ¿Qué es lo que pasa hoy día en los medios? Yo creo que mientras dure el proceso de investigación, yo creo que no hay que, para nada, bajo ningún caso, como hacer pública la situación, porque vivimos en una sociedad donde estigmatizar a alguien o decir como, mira, este profesor está catalogado de, no sé, abusador o cosas así, igual es muy delicado. Y yo creo que y afecta directamente no solamente al profesor como en su trabajo, sino que también personalmente. O sea, una acusación como esa no es fácil para ninguna persona. Yo creo que a nadie le gustaría que el día de mañana a uno lo categoricen como un abusador. Entonces yo creo que mientras esté un proceso de investigación que no arroje ningún resultado hasta el momento, yo creo que no es conveniente que esto sea público. Pero ojo, que yo creo que la universidad en sí como institución no lo haría público, por ningún motivo. No, yo creo que tampoco lo haría. No. Las personas que lo harían público serían las personas afectadas, que tratarían de hacerlo por redes sociales o cosas así. Si se sienten realmente afectadas y de verdad esto es un caso real, probablemente lo hagan. Sí, probablemente lo hagan, pero o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo que la universidad no lo va a hacer, pero en caso, por ejemplo, de que las personas lleguen a denunciar esto, que la posición de la universidad sea como esto, estamos en conocimiento de esto y está en proceso de investigación. O sea, es que yo creo que eso sería. Es lo más probable que sería y creo que es lo correcto hacer. Y lamentablemente igual hay un gran problema, que nosotros, por ejemplo, ya sabemos todo el caso del profesor, y yo creo que acá a todos nos va a quedar grabado el nombre del profesor Ramírez. Y nosotros hemos visto que muchas veces se han hecho casos de acusaciones de distintos índoles en el nivel de prensa, y la prensa hace una valoración. Y al hacer una valoración, la gente también hace su propia valoración y se queda, aunque, por ejemplo, dicha persona haya sido inocente, igual se queda. Entonces, eso es lo que de repente a mí me preocupa con estos procesos, cuando incluso la víctima lo hace público por las vías, las redes sociales. Pero volviendo al tema de los C, para pasar al próximo tema. ¿Qué consideraríamos un abuso de poder o un acoso según algún estudiante, por ejemplo? ¿Dónde ponemos el límite del poder del profesor ahí? Yo sé que los puedo poner un poco en una disyuntiva, pero porque al final y al cabo el profesor claramente está en una posición de poder, es profesor.
pero ¿hasta qué punto puede él ejercer ese poder de forma legítima y no pasar la raya a un abuso? Mira, yo creo que igual es un tema muy delicado porque todas las instituciones de educación al final siempre han intentado como crear esos lazos donde el estudiante no, o sea, la relación profesor-estudiante no solamente sea como que el profesor imparta la clase y que el alumno esté 1 hora 20 escuchando al profesor. Pero evidentemente hay límites y yo creo que cuando la dignidad de la persona se pasa a llevar por parte del alumno, yo creo que ahí, ahí están los límites si bien tal vez el profesor puede no tener ninguna intención, tal vez ninguna mala intención al decir, oh, qué bonita te ves hoy, o te quedó muy bien el corte de pelo, yo creo que puede ser un poco más subjetivo, porque puede haber personas que se sientan mucho más cercanas al profesor y decir como, no, pucha, yo con este profesor he trabajado en una investigación, en algo así. Somos amigos. Somos amigos, somos cercanos, no sé, cosas así, pero evidentemente que, por ejemplo, no sean en público, como pasó en este caso, que no sea al frente de una sala, porque eso va a incomodar tanto a la persona como al resto de los compañeros. No, y también si son, por ejemplo, o sea, cuando se falta el respeto ya estamos hablando de quizás un abuso. Por ejemplo, si me dicen tonta al frente de 100 personas. Claro. Pero yo creo que ahí los primeros pasos son ir a hablar con el profesor y decirle, hey, ¿sabes qué? Me molestó, qué sé yo. Ahora, si es un acto repetitivo, si el profesor tiende a tener esos comportamientos, o en temas de acoso, si me dice una vez, ¡ay, qué guapa te ves! No sé qué, y es mi amigo, bacán. Pero si no es mi amigo y tiende a tener estos actos repetitivos conmigo, por ejemplo, ahí pasó que mi prima, me acuerdo que un profesor le decía señorita Jolie, porque le encontraba parecida a la Angelina Jolie. Entonces le respondía a los mails diciéndole señorita Jolie, ¿cachai? O sea, como, ya, eso está mal. Sí. Pero si te lo dijo una vez y tienen un nivel de confianza, perfecto. Pero primer paso para saber si es acoso o abuso es conversarlo y si son repetitivos o no. Sí, yo creo que estamos de acuerdo. Igual como nota, no sé si en todas las universidades, yo sé que algunas facultades de la universidad, los profesores no pueden tener reunión con los alumnos a puertas cerradas para efectivamente evitar esto. O sea, en los temas igual se ha hablado algo antes, no es un tema tan nuevo. Y otro tema que se me ocurre ahora cuando estábamos hablando es, tampoco hemos hablado, yo creo que hay crítica entre los alumnos del acoso del alumno al profesor, que sí ya sucede, que de repente las alumnas o los alumnos... A ver. Sí, ha pasado. No basta si de repente uno ve confesiones UC, cumplidos UC. Capaz lo he escuchado, ya. Ya, no, yo sí he escuchado. Yo he creo que no me meto tanto a confesiones usted. No, yo he escuchado y he leído confesiones y cumplidos hacia profesores. Y uno piensa, bueno, un profesor no le puede hacer a un alumno porque está en una lógica de poder superior. Pero ¿y si un alumno o una alumna decide empezar a tirarles como cosas con dos intenciones o incluso cumplidos a los profesores? ¿Qué hacemos en ese caso? Porque ahí claramente el alumno está en una posición de o sea, están como menos poder. Entonces, ¿y qué hacemos en ese caso? ¿Se puede penalizar, ustedes creen? ¿O ahí queda un poco más como la libertad del profesor? Me da risa, porque igual o sea, yo creo que no va a suceder que... No, ha sucedido. Que, o sea, que un alumno le diga a un profesor, hola, y te vaya a jotear y no sé qué. No creo que pase. Pero quizás por confesiones usted o cumplidos o algo así va a pasar, pero va a estar en el anonimato y eso... Exacto. No influye en nada de qué vaya a hacer ahí. Ahora, si pasara en vivo y en directo o a través de mails, no sé, tendría que verlo para ver el caso, como que... No sé, yo no ahí sé creo qué que pasaría. el tema es como bidireccional. Yo creo que si no lo estamos aceptando de parte de un profesor hacia un alumno, tampoco deberíamos aceptarlo de Es que alumno al obvio que no profesor. se puede aceptar, pero como que me llega a dar risa, como que no creo que... No, No, es que ha sucedido. ¿Aquí es un caso? Sí, no quiero dar nombres, pero Ya. ha sido 2 casos que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido que...? Sí, contexto. Es que eso es lo que uno era necesito, profesor de contexto. tesis y el otro era un profesor que era bastante mino. O sea, tenía un buen estado Ya. físico y un alumno empezó a acosarlo y a mandar mails. Pero como qué, ¿mails de qué estilo? Porque te juro que no me lo puedo... Que no quiero dar más detalles de los casos, Como, ¿cachai? hola... Claro, como coqueteando. Como coqueteo. Ah. O alumnas que, por ejemplo, alumnos que de repente, y esto ya es una práctica que uno se ríe, pero que, por ejemplo, los alumnos cuando quieren pasar un ramo van con una insinuación claramente sexual, una insinuación de dar favores, y eso nosotros nos reímos, pero Obvio. ¿y qué pasa si sucede? O sea, que Ahí a quién se penaliza. dice que lo deberías, o sea, como, jaja, oye, ya, Claro. con un escote ya a llorarle al profesor. Pero si eso pasa, claro, debería tomarse como para los dos lados, bilateral el tema, o sea, empezar un proceso de investigación para el alumno y ver si es que lo ha hecho con otras personas, que lo encontró
difícil. Obvio que el profesor también igual debería tomar como una posición de poder y ejercer ese poder y decirle, oye, conversémoslo, hey, ¿qué te pasa conmigo? Como creo que me está faltando el respeto. Si sigues así, vamos a tener que buscar otra instancia, no sé, ombudsman, no sé. Como... Yo creo que ahí hay como dos cosas importantes. Yo creo que, bueno, si el alumno empieza ya a hacer insinuándose al profesor o acosándolo, yo creo que el profesor tiene que ya indicarlo. Y lo otro es que, bueno, en el caso de que, por ejemplo, suceda que ya efectivamente el alumno fue y hizo la insinuación para pasar el ramo y definitivamente ya hubo algún tipo de transacción, yo creo que ahí no solamente se tiene que penalizar al alumno, sino también al profesor, porque el profesor acarrea algún tipo de responsabilidad al ser el que está al mando también. Porque el profesor también tiene el deber de decir no. Si bien él es el alumno el que lo está haciendo, porque ahí estamos todos de acuerdo, si el alumno que lo está haciendo, bueno, el alumno obviamente debe recibir el castigo, el profesor también debe recibir algún tipo de sanción al haberlo aceptado, porque él sabe que está mal y él está en una posición de poder. Y al estar en una posición de poder, él le puede decir no y se tiene que ir el alumno. Entonces, yo creo que en caso de que ya suceda efectivamente, uno siempre se ríe y es el chiste entre todos, que anda y no sé qué cosa, esto y lo otro, pero yo creo que si efectivamente eso sucede, y yo creo que más alguna historia alguien sabe que sucedió, se debe penalizar a ambos. Yo creo que ahí hay una cosa como la relación de poder, que no es que es bastante vertical, hace que la penalización debe ser a ambos. Sí, personalmente yo encuentro que debiese ser lo correcto, pero o sea, siempre está como esa complicación de si uno se pone en la situación de... O sea, imagínense el día de mañana un profesor acercándose a la dirección de pregrado de cada facultad diciendo, vino la alumna o el alumno tanto y me empezó a decir estos comentarios. O sea, como que uno se lo imagina y como que cuesta como imaginarse ese tipo de situaciones. Eso. Cuesta imaginarse ese tipo de situaciones No pasa nomás. porque generalmente el profesor no va a hacer comentarios de ese tipo. O sea, claro, por su prestigio académico y por una infinidad de razones más. Ni siquiera como por prestigio. Yo creo que como una persona racional lo primero que hace es decirle, hey, para al alumno, como compórtate, ponte en tu lugar, no tenemos ninguna relación. Exacto. Como después de eso, si ya es demasiado repetitivo, yo creo que si en verdad lo tiene chato, porque el profesor puede, no sé, no pescar un mail nomás, ¿cachai? Como que él tiene la posibilidad de decirle, oye, porque no pierde nada. Él en realidad no pierde nada, a menos que el alumno le empiece a hacer, no sé, una mala fama a través de las redes sociales o algo así, pero como en primera instancia el profesor no pierde nada. No es como el alumno que está sí o sí en una posición de inferioridad, como que puede tener una menor nota, que se puede echar el ramo, que depende de algo, o sea, que depende del profesor para algo. Hemos hablado de hartos temas hoy en día, un pequeño corte técnico, así que perdónennos, no volverá a suceder. Hablamos de hartos temas hoy día, hablamos del abuso de poder de los profesores, el abuso o el acoso sexual entre profesores y alumnos, y un tema que de repente uno agarra para el chuleteo, uno agarra para la broma entre amigos, así anda con el escote, no, sí, ya no sé qué cosa. Claro. Pero de repente entre broma y broma, la verdad se asoma. Y tal vez no, el tema no es tan ligero como uno lo piensa. Así que, bueno, nos venimos con más temas, se vienen más puntos críticos en el futuro. Si quieren hablar de algún tema, dejen algún comentario ahí abajo. Aprovechen de poner like al video y a la página web de Radio CAI en Facebook. Y los vemos para la próxima. Muchas gracias a Javiera y a Francisco nuevamente por estar acá presentes. Chao. Muchas gracias a Y ustedes nos por la vemos invitación. pronto.